Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este encuentro de capacitación y discusión política sobre el tema de inflación. Les vamos a pedir, por favor, que mantengan cerrados sus micrófonos. Necesitamos llevar adelante un encuentro que nos permita desarrollar con mucha prolijidad los contenidos sobre cómo vamos a dar la batalla contra la inflación en esta campaña que con muchísima ofensiva nuestro Movimiento Libres del Sur va a llevar adelante durante el mes de abril. Vamos a pedirle a los compañeros Isaac Rugnic, Rubén Ciani y Humberto Tumini que abran su micrófono. Bueno, estamos dando inicio a la capacitación. Vamos a pedirle entonces a nuestros compañeros Rubén Ciani, integrante del equipo económico del ISEPSI, a Isaac Rugnic, director del instituto, y a Humberto Tumini, que vamos a dar inicio a la actividad. Bueno, adelante Rubén. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Digamos, Ahorita se lo escucha, pero no se lo ve a Rubén. No, porque no lo vas a ver porque estamos presentando el PowerPoint a pantalla completa. Ah, bueno, pensé que ya empezaba. Bueno, adelante. Vamos nomás. Bueno, no se pierde nada si no me ven la cara. Habla fuerte, Rubén. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Sí, pero habla bien. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Mi idea de esta presentación es tirar algunos conceptos con respecto a lo que es la inflación, algunos aplicados a la Argentina, y delinear algunas de las medidas que hemos trabajado, presentado en el marco del ISEPSI con Yuyo, etc. Para comenzar, me parece bueno comentar que la inflación, definir qué es la inflación. La inflación es un aumento generalizado de los precios, generalizado y sostenido. ¿Qué es la inflación? Es el aumento sostenido y generalizado de los precios, ¿no? Digamos, inflación hay en todo el mundo, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que en todo el mundo, digamos, y la inflación, un proceso de inflación se dio también después de la pandemia en todo el mundo. Pero, digamos, hay algunas diferencias que nos ponen a nosotros en un espacio especial sobre el tema. No, sí, ya lo aprendí. En Estados Unidos la inflación antes de la pandemia era el 2% anual. Y después de la pandemia, digamos, tuvieron cerca de un 6% anual el año pasado. En Brasil, para tomar otro ejemplo, era el 4% anual antes de la pandemia y pasó al 8%. En Australia, menos del 2% y pasó al 3%. Bueno, en Argentina, como saben, digamos, la inflación en los últimos años rondó máximo del 50%. No hay otros países que tengan esos niveles de inflación.
Hay algunos estudios económicos, me parece bueno plantear estos temas para dejar algunas referencias que hablan que la inflación moderada, que podía ser la inflación que uno podía aceptar como manejable, puede ser de una tasa de un 30% anual. Y nosotros estamos yendo al doble de esa inflación. De hecho, tenemos un problema inflacionario fuerte y que además se ha agravado en estos últimos tiempos. En principio, y siguiendo para darle un marco teórico a lo que vamos a ver, digamos, yo les voy a presentar dos modelos ideológicos de la inflación, ¿no es cierto?, que están en debate. Hay muchas más, digamos, esta es como lo hemos agrupado nosotros, porque nos parece bien distintivo, que primero es, y lo titulamos las teorías de la inflación. La primera es la teoría monetaria, que es la que maneja usualmente la derecha, el neoliberalismo, que a veces también se suele nombrar en algunos programas como la ortodoxia económica. Y los conceptos básicos de esa ideología es que la única causa de la inflación es el exceso del dinero que circula en un país, ¿no? Es decir, que la única causa es, para llevarlo a lo que se escucha normalmente, es que se le da la maquinita, que es lo que se dice usualmente sobre el tema. Además, ellos bajan y dicen que la principal causa de la inflación es el aumento del gasto público deficitario. Un Estado se maneja con ingresos que vienen de los impuestos y gasta en la parte de medicina, educación, y los planes sociales, en mantener la policía, bueno, en todos esos gastos, y también gasta en endeudamiento también, ¿no es cierto?, pagar lo que debe. Entonces, lo que ellos plantean es que siempre, o en la Argentina fundamentalmente, pero digamos, lo tienen como un concepto general para su base teórica, que el gasto público es el que genera inflación. ¿Y cómo es ese circuito inflacionario del gasto público? ¿Cómo es que se arma la inflación? Entonces ellos dicen, bueno, hay un país que aumenta el gasto para financiar ese gasto, emite, un país puede financiar ese gasto endeudándose o emitiendo. Cuando emite, esa emisión va a un aumento de precios. Eso es una visión básica. Podemos traducirlo a la actualidad, esa secuencia de camino de la inflación, según la teoría liberal, la derecha, es que el gasto, aumenta el gasto. Rubén, ¿Sí? un segundito. ¿Sí? Ahorita mutealos a todos, porque de algún lado aparece ruido cuando habla Rubén. Bien. Ahí están. Sí, ahí están muteados todos, no se Sí. desmuteen. Solo Rubén. Ahí está. Yo estoy abierto. Dale, perfecto. Habla, Ya está. listo. Perfecto. Bueno, volvemos del circuito. El circuito que ven esta teoría liberal, y me parece bueno desarrollarlo porque es lo que se ve usualmente en los canales de televisión, ¿no es cierto? Es que el circuito inflacionario es que aumenta el gasto por encima de los ingresos, es un gasto deficitario, es decir, se emite para cubrir ese gasto y aumentan los precios. En la Argentina actual hay un camino un poco más largo, que
aumenta el gasto, se emite, esa emisión, como no hay demanda de peso, va al dólar, el dólar aumenta y aumentan los precios. Ese es el camino, la visión que tienen los neoliberales. ¿Cuál es la solución de ellos para la inflación? Es fácil, es lo que estamos cansados de escuchar. La solución pasa por reducir el gasto del Estado. La única medida que tienen es reducir el gasto del Estado. Y además dicen que se necesita tener un banco central independiente, digamos, que solo atienda las demandas del mercado, digamos, que responda a las demandas del mercado, no a las políticas del Estado. Y evite políticas monetarias activas, es decir, no financie para tener un déficit manejable con el que puede, con el que puede impulsar ciertos créditos para la economía, por ejemplo, para que crezca la economía. Entonces ellos dicen, no, eso no tiene que hacer nada. Eso lo hace el mercado. Si ustedes escuchan, Milei dice, ¿qué dice? Yo cuando suba voy a incendiar el Banco Central, porque precisamente tiene este concepto en la cabeza. Esto es la derecha, la teoría de la derecha de la inflación. Si seguimos, Laura. Sí. ¿Podés pasar? Bueno, frente a esto, yo, digamos, no quiero, digamos, bajar algo erróneo. Puede haber diferentes variantes de neoliberalismo, diferentes variables de populismo, que son diferentes teorías, pero yo creo que con estas dos más o menos podemos ver a dónde está el debate por la inflación, y el debate ideológico por la inflación, ¿no es cierto? La segunda teoría yo la llamé estructuralista. Hay una teoría estructuralista que nace en la década del 60, que tiene que ver mucho con la América Latina, que nace en un organismo americano que se llama la CEPAL, y que habla, precisamente viendo la problemática de los países latinoamericanos, los países en desarrollo, llamémoslo como quieran, y dice que hay un problema en la estructura que determina causa inflacionaria. Esta teoría, o esto que yo voy a nombrar, es lo que usualmente llevan adelante aquellos que son mal llamados populistas. Tiene que ver también con este concepto que metió el ministro Guzmán, que habla de la multicausalidad de la inflación. Y en la escuela económica es aquel que se dice heterodoxo, más o menos va por este lado, ¿no? Con esta visión de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que dice toda esta escuela, digamos, toda esta posición ideológica? Dice que existen precios focales que impulsan una carrera entre precios relativos. Y ahí le puse, puede ser de los alimentos, la energía. ¿Qué son precios focales? Un precio que es, veamos la energía, un precio que es la energía que determina que aumentan todos los costos de la producción de productos. Pero los aumentos no son iguales en todos los sectores industriales, van variando. Entonces eso le mueve la relación entre precios que tiene, qué sé yo, el pollo con respecto a la carne de vacuna. Entonces, si la carne vacuna baja su precio con respecto al pollo, es factible que, digamos, aumente la demanda de la carne vacuna, entonces se vuelva, digamos, se revitalice la carne vacuna y vuelva a crecer el precio del pollo, y así se va dando una secuencia, no quiero embarrarlo, pero que se va dando una secuencia de carrera entre precios de diferentes productos. Yo ahí le puse otro elemento fundamental, que es lo que en Argentina se está dando, que es el dólar. Ahora, en este caso, lo que dicen los estructuralistas es que el dólar no es que sube porque hay mucha más emisión, puede subir porque hay mucha más emisión, pero una de las causas por las que puede subir es porque hay pocos dólares. Entonces, cuando tenemos
un país que tiene que importar más de lo que exporta, o que tiene que pagar deuda con reservas que no tiene, el dólar sube y suben los precios. ¿Sí? Eso es la idea que está atrás del estructuralismo. Yo puse acá, incluye las causas de la esfera real. Lo importante es que, si uno ve los monetaristas, hablan del dinero nada más, hablan de la circulación. Y acá, como más adelante, el populismo habla del país, cómo está concentrado la riqueza, cómo se forman los precios en un país, y eso también explica por qué hay. Porque si no nos quedamos que paramos la maquinita, reducimos totalmente el gasto, y parece que ahí se terminó el problema. Entonces esto dice, no, es más complejo, pare, un poco más complejo. Hay otros factores que están. Este del dinero tiene alguna incidencia, tiene una incidencia importante, pero no es la única. Hay otros factores que determinan la inflación. Al lado de esto, ahí puse un tema que se vincula también a la inflación de costo y puja distributiva. Ese es otro elemento que usualmente formaba la inflación en otros momentos. Acá en Argentina no, porque realmente la pérdida del salario es tremenda. Uno de los costos más importantes que tiene la industria es el salario. Pero en los momentos que había suba de salarios, digamos, los dueños de las plantas, los patrones, subían los precios, y entonces los trabajadores pedían más suba de salario, y eso llevaba a una puja distributiva que en última instancia por ahí no está hoy en día determinada así como una cosa aparte, sino que envuelve todos los movimientos que hay, porque al final terminamos toda una puja distributiva, porque nosotros, los trabajadores, vamos a ir a tratar de recomponer nuestra capacidad de subsistencia, entonces ahí entra una puja distributiva. Entonces, lo que dicen también los estructuristas, me parece importante, es que varía según cada país. En Argentina son importantes dos factores. Me parece que los más importantes de los últimos tiempos son dos factores. El primero, que es la determinación de los precios de los alimentos del mercado mundial. Eso que lo que se dice de por qué vamos a pagar la carne como lo pueden pagar los franceses, ¿no? O del otro lado, el gobierno habla de cuidar la mesa de los argentinos, desenganchando el precio de los alimentos de lo que pasa en el mundo. Bueno, el precio de los alimentos es una causa, y lo estamos viendo ahora. Ahora crece con la guerra de Ucrania, crece el precio de la harina, el precio de la harina, por más que nosotros somos exportadores, crece el precio de la harina en la Argentina también, crece el precio del pan, crece el precio de los fideos, y así se va concatenando una carrera de precios que genera un proceso inflacionario mayor que el que teníamos hasta hace un par de meses. Y el otro elemento muy importante es la existencia de formadores de precios en la cadena de producción y comercialización. Esto es algo que lo palpamos, lo sabemos, que hoy en día digamos, está muy concentrada la oferta, no solo de alimentos, la oferta de bienes, porque acá estamos hablando de alimentos, doy ejemplos de alimentos, pero la inflación es de todos los bienes, que hay mucha concentración, y como vamos a ver más adelante, hay un proceso también de transnacionalización que afecta al aumento de los precios. Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es la política general ante esto? Y el Estado debe regular y controlar la formación de precios, digamos. No tiene que estar atrás solamente de la cantidad de dinero. De hecho, hay ejemplos, en el macrismo bajaron la emisión monetaria, igual subieron los precios, porque subieron los servicios, el costo de la luz, el gas, bueno. Entonces, hay otros factores. Nosotros, o al menos, bueno, sí, nosotros en general, toda la corriente popular está, digamos, mucho más cercana a esta visión de la inflación que a la visión de la derecha monetarista, ¿no?
Porque además es una cuestión de intereses, digamos. Si yo me apoyo en que hay solamente un factor que es de mercado, que es el dinero, lo que hace, lo que genera inflación, lo que estoy diciendo es, muchachos, dejen que funcione el mercado. Y como el mercado es imperfecto, lo que estoy solucionando son los problemas lo que tienen el manejo del mercado, no de los otros, que dependen de lo que pasa en el mercado. Eso sí soy claro. Bueno, vamos a la tercera. Laura. Bueno, dicho esto, ahí vimos dos factores que hablan de la estructura del país que tienen que ver con la inflación. El primero es el precio de los alimentos. El título que pusimos es, y que es lo que estamos viendo, que tenemos una competencia desigual entre el mercado internacional y el mercado interno. Vamos a desarrollar este concepto. Argentina exporta los alimentos que consume. Es una ventaja para nosotros tener alimentos, ¿no es cierto? Por eso no tenemos, realmente con 50% de pobres, digamos, no tenemos hambrunas o muerte por hambruna porque tenemos alimentos. Pero indiscutiblemente el 50% no llega a acceder a los alimentos como podría en cuanto a la abundancia que tiene el país de alimentos. Entonces, hay dos factores que me parecen determinantes que cambiaron la relación entre los consumidores y la oferta de alimentos en la Argentina. Uno es algo que pasó a nivel mundial, que es la globalización. Lo que digo es la globalización en lo externo y el agronegocio en lo interno llevaron a una competencia desigual para los consumidores argentinos. ¿Por qué es así esto? Porque primero la globalización que se dio... Espera un segundito, Rubén. Rubén, sí. espera un segundito. Laura, ¿me Sí. estás escuchando? Sí, sí. Tenés que mutear a todos, porque a cada rato se escuchan sonidos, Sí, lo que voces. pasa que ¿Cómo? no, lo que pasa que no encontré la opción de mutear, por eso a todos estoy muteando. No tengo a nadie abierto, estoy controlando que no haya nadie abierto. Pero hay una opción de mutear. Bien. Ahora le digo, ahora escúchame, estate atento al teléfono. Ahora le digo a Jesús que te diga. Dale, ahí lo desactivé. Porque si no, en un determinado momento no se Ya escucha está. nada. A ver, fíjate que ahí lo desactivé. Ya no pueden activar el micrófono por ellos mismos. Bueno, dale. Dale, Rubén. Se escucha, bueno, yo lo que quiero que lo que digo bien o mal se escuche, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, se escucha. Seguimos. Se escucha bueno. Lo que digo es que nosotros estamos en el siglo, nuevo siglo, nosotros estamos en una situación en que el consumidor argentino está en una posición desigual contra el mercado mundial. Y lo digo porque después voy a comentar, porque antes no pasaba tan así esto. Hubo hay dos elementos que hacen que esto sea así y sea tan importante. Primero, la globalización. La globalización determinó ¿qué es lo que hizo la globalización? Para hacerlo sintético, fácil. La globalización lo que dijo, el mercado es todo el mundo. Es decir, el mercado del mundo va a distribuir lo que hace cada uno. Entonces, por más que nosotros querramos cerrarnos, el mercado ya es abierto en cuanto a comercio, en cuanto a la toma de precios, ya es un mercado absolutamente abierto. En otros momentos nosotros nos cerrábamos y vivíamos con lo nuestro, era más difícil hacer eso, porque ya el mercado mundial te marca ese lineamiento. Y el segundo término es el agronegocio. Además, un tema en esto. Nosotros entramos a la globalización, me parece importante señalarlo, entramos a la globalización de la peor forma. La globalización se empezó a diseñar en los años 90, cuando gobernaba Menem. Entramos con una apertura económica tremenda, entramos con un endeudamiento brutal, entramos con una caída del poder adquisitivo enorme, y así tan mal nos quedamos
planchado en la globalización. ¿Mm? El segundo punto es el agronegocio. ¿Qué es lo que es el agronegocio? Es, bueno, en el año 2000 hubo un cambio de la producción de los alimentos básicos en la Argentina, de los insumos alimentarios básicos en la Argentina, como el trigo, maíz, la carne, etc., que hizo que haya una mayor concentración. Se terminó, acá hay gente de todo el país. El chacarero se terminó, no existió más el chacarero. O si existe, es en algunas cosas. Empezó a generalizarse el contratista, digamos, los pools, las empresas agropecuarias, etc. El chacarero se quedó en su casa, arrienda el campo. Entonces, estos grandes núcleos de producción de alimentos están más vinculados a lo exterior, al externo, al mercado externo, que lo que estaba el chacarero. Entonces a ellos les importa muy poco lo que pase en la Argentina con los alimentos, porque ellos lo venden afuera. Entonces, eso es un elemento, una característica que para mí es importante señalarla para los últimos 20 años en la Argentina, porque es un cambio muy, muy importante. Yo cuando estaba preparando esto recordaba que yo viajaba por el interior, trabajé mucho en el tema agrícola, y uno iba a un pueblo de Buenos Aires y estaba el club agrario, el club social, estaba la cooperativa del pueblo, estaba, digamos, había como una comunidad formada alrededor del chacarero. Igual tenían intereses, porque igual importaban, pero la cosa se fue complicando más a partir del año 2000. Entonces, con un mercado globalizado, donde los que producen, los agropecuarios, los que producen alimentos, están totalmente comunicados con el mercado internacional, nosotros, vamos al tercer punto, tenemos un bajo poder adquisitivo, derivado de la concentración de ingresos y del procesamiento del pueblo. Lo mismo que dije antes, digamos. Cuando vino el nuevo siglo, nos reventó la economía en la Argentina y pasamos a tener 60% de pobres en el 2001. Digamos, un país que 20 años antes tenía 5% de pobres. Entonces, esa caída de ingresos ya lo pone en un mercado abierto, lo pone al consumidor argentino en una situación de desventaja. Digamos. Y además que no se subsana con producir más. Ya hubo la experiencia con Macri que dijo saquemos las retenciones, saquemos todo, que va a aumentar la producción y va a haber para todos. No, no hay para todos. No hay para todos por lo siguiente. Porque como somos pobres y encima nosotros tenemos una producción para 400 millones de habitantes, de consumidores, y somos 40 solamente nosotros. Es decir, de lo que producimos, el 10% solamente es nuestro. Si no hay un dique de contención para que lo podamos acceder, nos barren. Los 390 millones de consumidores que están afuera nos pasan por arriba. Eso es un elemento que en el rubro alimentos está pisando fuertemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como primera definición, debemos articular, lo leo y después lo explico lo que quise decir, debemos articular, acá veo a Sonia Alberti que manda saludos, pero no me acuerdo, debemos articular, me falta el consumo con la exportación bajo un concepto de soberanía alimentaria. Lo que debemos tener es hacia dónde tenemos que ir con cambios institucionales, ¿cómo es que con legislación, con organismos, con política. Tenemos que ir a tratar de buscar una parte, una intersección entre la producción y el consumo que sea complementaria, es decir, que complemente la producción que tienen los productores con las necesidades de consumo que tiene el consumidor argentino. No que sea un mercado absolutamente competitivo donde nosotros tenemos que ir a competir con Francia, porque no hay poder adquisitivo. Una nota al pie. Yo siempre digo lo siguiente, no sé si es bueno. Yo cuando era adolescente, mi mamá decía que ella iba al mercado y compraba carne de ternera, ¿no? La ternera chiquita, ¿no? Sí, carne de ternera, que son... Entonces, en ese momento, mi mamá, que era un trabajador, mi viejo,
podía comprar carne de ternera, digamos, que era un producto que se hacía, que era una vaca de 200 kilos, digamos, porque tenía capacidad de pago para comprarlo. Y hoy no puede comprar un trabajador una vaca enorme de 440 kilos que traen una carne enorme, porque no tiene, es decir, producimos mucha más carne y tenemos mucha menos capacidad para consumirla. ¿Por qué? Porque está orientado al mercado externo. ¿Seguimos? Laura. Laura, ahí está. Bueno, el segundo tema, la existencia de formadores de precios en las cadenas de producción y comercialización en la Argentina. A partir de los 90, con el menemismo, la apertura económica, después con la globalización, hubo un fuerte proceso de concentración y transnacionalización de la producción. ¿Qué quiero decir? Este fenómeno, ahí ponemos abajo, que atraviesa todas las ramas industriales donde coexisten monopolios de origen extranjero con similares de origen local, todos en un sistema de competitividad global, ahora se lo explico, que mide costos y beneficios en términos de divisas. ¿Qué estoy diciendo? ¿O qué estoy queriendo decir? Digamos, nosotros, después de la década del 90 había, antes del 90 había 200 fábricas de galletitas, digo un número, pero había muchas fábricas de galletitas, y ahora quedaron 2 nada más. Encima de esas 2 por ahí son extranjeras, pero también había 800 marcas de aceite, ahora quedaron 3 nada más, pero algunas de esas son nacionales. ¿Pero qué es lo que los une a los extranjeros nacionales por ser tan grandes? Que sus márgenes, sus beneficios, los fijan en dólares. ¿Sí? Los fijan en dólares. Entonces, digamos, esto hace que el dólar aumente los precios porque ellos tienen una cantidad de dólares que deben ganar, digamos, independientemente de la emisión monetaria que haya. Y ellos lo pueden hacer porque son grandes grupos que tienen capacidad de formar el precio. Acá, a modo de ejemplo, para que vean de lo que estamos hablando, el consorcio, hay un consorcio en la carne bovina que se llama ABC, tiene el 35% de la faena. La empresa de lácteos, la mayor empresa, controla el 70% de la producción. La empresa de harinas produce el 35% de la producción total, una sola empresa. Y 2, en la que van paquetito, tiene el 80%. ¿no? 3 marcas de aceite tienen el 90%. Y los supermercados, para terminar los ejemplos, tienen el 50% de las ventas minoristas. Pero no nos pusimos acá, esto no se termina acá. El que hace el envase de plástico, hay una sola empresa que hace envase de plástico. Ese tiene el poder de todo el mercado. O que hace latas, o que hace, digamos, no es solamente en el alimento, en todo lo que tiene que ver con, y en todo lo que tiene que ver con los bienes, los neumáticos, los autos, no sé cuántas empresas habrá, pero digamos, hay un poder oligopólico, se llama, que lo importante es que maneja o tiene una capacidad muy fuerte para determinar los precios. Bueno, ahí la solución es que se debe fiscalizar la estructura de costos-beneficios de estas empresas de concentración y transnacionalización y minimizar la dolarización de sus márgenes. No es solamente controlar el precio, es tratar de ver cómo determinan sus márgenes. Digamos. Y si el tipo quiere ganar, digo cualquier cosa, $20.000 por año, o $2 millones por año, independientemente de los costos que tenga, digamos, no los puede ganar. Hay que buscarle la vuelta para que, digamos, no digo que van a hacer sus márgenes, pero hay no solamente, digamos, hay que buscar, sino que hay ejemplos en el mundo donde en Europa, donde hay oficinas de control que se paran y dicen, no, vos no podés tener esta tasa de ganancia. Es más, nuestra ley de abastecimiento nos permite
mirar las tasas de ganancia de las empresas. Hay hasta instrumentos que podemos aplicar para fiscalizar esta estructura de costos. ¿Seguimos? Lauri. Bueno, esto no lo quería dejar pasar porque también la emisión monetaria genera inflación. Digamos, no es que o el déficit fiscal genere inflación. No es que digamos, podemos tener cualquier emisión, cualquier déficit. Hay algunas corrientes económicas que hablan de que algo de inflación es bueno porque determina, hay un estudio que determina que minimiza la desocupación. Pero, por eso digo ahí, la estabilidad de emisión monetaria y déficit fiscal son factores positivos para la lucha contra la inflación. Pero no es su única causa, que ya es lo que vimos. Ahora, hay que tener conceptualmente diferentes elementos para abordar este tema de la emisión. El primero es que puede haber muchos más. Yo puse, el primero es que el déficit no es solo gasto público, también es evasión fiscal. Cuando los neoliberales de la derecha hablan del gasto, no se meten a hablar de que hay evasión y que nosotros tenemos un déficit porque lo que tendrían que pagar impuestos no lo pagan. Entonces, gastamos 100 y cobramos 70, tenemos 30 de déficit. Si gastamos 90 y cobramos 70, seguimos teniendo déficit de 20, pero déficit. Cuando nosotros podíamos gastar 100 y cobrar 100. Ese es un punto que, fíjense, ustedes vean, agarren La Nación Más, lean, miren TN, lo ven a Espera, a cualquiera. Hay 800 millones para ver de eso, no me acuerdo, un gordito. Hay 2 millones de tipos que siempre, nunca hablan de la parte tributaria, nunca hablan de la evasión, y cuando hablan de la evasión, y si se te cobran tantos impuestos porque no lo podés pagar. Ahora mismo están diciendo que la fortuna que se fueron al exterior se fueron porque pobrecitos acá tenía que pagar impuestos, digamos, una cosa de loco. Entonces, eso hay que tener bien claro, porque es una forma de discutir el tema. Porque nosotros vamos a reducir la asignación universal, digamos, si hay tipos que tienen un yate de 30 metros de eslora que no pagan impuestos. Que paguen impuestos esos tipos y después discutimos cuál es el equilibrio que tenemos que tener. El segundo punto, el gasto público no es solo social. No es que, es cierto que las jubilaciones, la UH no es tan importante, que las jubilaciones tienen una incidencia grande en el gasto público, pero también tiene la deuda. Fíjense que en el 2019, cuando el último año de Macri, el déficit fiscal, voy a tener que decir algo técnico, se ve de dos formas. Uno dice, el déficit fiscal primario. ¿Qué es el déficit fiscal primario? Con lo que el Estado cobra y lo que gasta en salud, asignaciones, subsidios, a los servicios, bueno, todos esos gastos. Y además hay un gasto que se suma después, que es el pago de los intereses de la deuda. Cuando se fue Macri, yo no veía ese déficit primario, era cero casi. ¿Pero qué? Pero si veía el déficit total, era 5%, es decir, que había 5 puntos del PBI, ¿no es cierto? Pero había una parte importante del déficit que era por pago de intereses. Es decir, si nosotros nos endeudamos o no arreglamos la deuda con intereses favorables, bueno, obviamente que vamos a tener déficit, seguro. Ese es un tema que hay que tener muy en cuenta. El punto tercero, o el cuarto, ¿no? El ingreso fiscal no debe ser impuesto al consumo, sí impuestos a la riqueza. Eso es un elemento. La distribución tributaria en la Argentina, la estructura tributaria, es absolutamente regresiva. Paga más, paga más plata el que consume un kilo de pan que el que tiene un yate de 40 metros de eslora, en relación, ¿no? En relación a lo que vale el pan y en relación a lo que vale
el yate. Entonces, eso hay que revertirlo, como es en el primer mundo. Acá el impuesto del IVA es el 40% del ingreso fiscal. En el mundo, el impuesto a las ganancias es el 40% del ingreso fiscal. Y el IVA es mucho menor. No existe. Si uno va acá se paga 21% de IVA. Es una normalidad. No hay país donde se pague eso. En Estados Unidos se paga el 4%. Y en Estados Unidos, el tipo que tiene guita, paga. Serán malos los yanquis, pero el que tiene plata le cobran. Eso es lo que tiene que pasar acá. Y por último, no veo abajo, dice, bueno, como, digamos, yo acepto el equilibrio económico en el crecimiento, y nosotros lo debemos aceptar, porque uno no puede vivir con 20% con 20 puntos de, ¿cómo es que se dice?, de presión sanguínea. Hay cosas que se van del manejo, y bueno, hay que arreglarlas. Uno tiene que vivir en un equilibrio económico, pero donde el crecimiento sea prioritario, y después sea, yo lo puse al revés, la distribución sea fundamental, y la estabilidad sea un elemento que hay que buscarlo. Pero en ese orden, crecimiento para distribuir y para estar en una economía estable. Y para lograr eso tenemos que ser como hacen los europeos. Los que tienen guita pagan, los que no tienen guita reciben servicios. Es así de fácil. Bueno, seguimos. ¿Voy bien en tiempo? Dale, tranqui. Dale. Bueno, ¿qué medidas deberíamos tomar? Acá podemos sentarnos y realmente elaborar muchas medidas. Yo no creo que... Lo mejor es pocas medidas y eficaces, ¿no? Para un poquito, Hay un economista, Steve Finger, que dice... Rubén, sí. para un poquito, porque hay un pedido de la NOE, pero no lo van a leer todos. Escuchen todos. Prendan todos las cámaras, así podemos sacar fotos de la... Claro, para que no estén estamos con 509 compañeras y compañeras, así podemos sacar fotos de la actividad. Todos prendan las cámaras. Adelante, Rubén. Bueno, vamos a las medidas. La primera medida, hablan de... tiene que ver con los alimentos. Y hablan de romper la inercia de la inflación. Ahí es un concepto que hasta ahora no lo hemos nombrado, pero que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, ¿cómo les puedo comentar? Uno puede tener, desde el punto de vista de la teoría, lo que nosotros manejamos, ¿no es cierto? Puede tener, con lo que nosotros estamos de acuerdo, en la teoría estructuralista, puede tener un precio que se dispara y empieza una carrera de precio relativo, y eso después se mueve inercialmente. ¿Por qué? Y ahí entra la cultura, entra el movimiento de plata que hay también, entran diferentes factores que hacen que ya los precios suban. Lo que decimos siempre, que remarquemos porque remarcamos. ¿Me explico? Entonces hay que romper esa inercia. Eso ya, la inflación, hay toda una teoría económica que habla que la inflación tiene un elemento que la dispara y después es inercia, es decir, se va moviendo con sus propios elementos, que tienen que ver en la carrera de los que ponen precios, de los que van a comprar, es decir, se va armando una bola que es inflacionaria. Entonces eso hay que romperlo. Para estos tipos no hay muchas recetas. Ahora aparecieron recetas que las podemos nombrar, ¿no? Porque no hay muchas recetas. Lo que hay que hacer es, recordando lo que habíamos hablado, es cortar el vínculo entre el mercado internacional en suba, en los alimentos, y un mercado interno empobrecido en Argentina. Y un elemento que se usa siempre son lo que se llaman, y ustedes lo escuchan, y los del campo sacan los tractores, que llaman las retenciones a las exportaciones. ¿Qué quieren hacer las retenciones? Es fácil. Si yo el trigo
me subió partamos de una base, en enero, antes de la guerra, pongamos cualquier número. El trigo estaba 100 pesos afuera y 100 pesos adentro. Estamos todos contentos, andamos. Comimos marina, todo. Ahora, ¿qué pasó? Vino la guerra y el trigo se fue a 150 afuera por la guerra, y nosotros tendríamos que pagar 150. Tendría que haber algo que esos 150 se queden en algún lado, que puede ser el Estado, y que nosotros sigamos pagando 100 pesos. O que se queden 40 y paguemos 110, no que vayamos a los 150, porque mañana, digamos, Ucrania, Rusia invade Polonia y nos vamos a 200. Entonces, eso es lo que se llama desacoplar el precio internacional del precio interno, que es fundamental en la Argentina. Hace años, cuando mi vieja compraba el cuadril de ternerita, no era tan importante. Pero hoy en día, con 50% de pobreza y con niveles de empobrecimiento y de salario, es imprescindible. Nosotros tenemos que tener un sistema que desacople. Si a mí me preguntan, y yo las retenciones creo que están muy gastadas, yo puse ahí que podía haber otras medidas similares, como el fideicomiso, ese que está armando, que digamos, es más complejo, que es algo, y le saco un impuesto y se lo doy a los harineros para que no me suban la harina. Pero lo que sí hay que hacer es evitar o neutralizar que cualquier suba de precio en el mercado internacional, digamos, se traduzca en la mesa de los argentinos. Eso es así, porque no lo podemos soportar. Lo podía soportar mi mamá en los 60 porque había 5% de pobreza. Hoy no lo soportamos. Es una decisión, digamos, de subsistencia. El segundo punto es el congelamiento de precios. Eso que hablamos de la inercia, que estaban todos viendo, se levanta el almacenero, o no hablemos con el pobre almacenero, se levanta el industrial X y dice, che, ¿qué pasará? ¿Va a subir el dólar o va a bajar esto? Aquel subió, remarco. Bueno, hay que bajar esa inercia. En general se habla de congelamiento de precios. Y los congelamientos de precios, el congelamiento de precios es más una consigna que una realidad. Porque imagínense, en la década del 70 estuvo el pacto social, que congelaron los precios, pero había un solo tipo de pan, un solo tipo de leche, una sola. Hoy en día es una oferta de productos, que hay pan con semilla, leche saborizada, descremada, endulzada. Entonces, digamos, es difícil. Lo que planteamos ahí, hay algunas cadenas que sí, hay que sentarse y decir, mira, estos 5 o 6 productos esenciales, flaco, tenemos que parar la pelota. Dentro de 3 meses nos juntamos y vemos cómo hacemos, pero paramos la pelota. Y después sí, pero hay que volver para todo el resto de los precios con algunas medidas similares como el precio cuidado. Yo planteé, lo hablaba el otro día con Suyo, es decir, ¿por qué poner un precio? ¿Por qué no poner una banda de precios por donde se mueva e ir moviendo los niveles de precio hasta que más o menos se vaya calmando la inercia? ¿Me explico? Y vaya bajando la inflación. Bueno, lo que sí hay que ponerle un piso a esa inercia, y ahí sí es una ventaja tener 5 oligopolios, porque hay que sentarse con 5 tipos, pero lo que hay que tener es decisión política para ir a sentarse con esos 5 tipos. Y hay que tener instrumentos fuertes que puedan fiscalizar y controlar la formación de precios de esos poderes concentrados. ¿Seguimos? Dale, dale. Lauri. Bueno, faltan 2 nada más. Después vamos a... eso, lo que dije antes es, hoy nos sentamos hoy para mañana, basta, ¿viste? El pan no puede crecer más. La verdad que yo soy a mí me gustan mucho más las retenciones móviles, que fue lo que quisieron hacer en la época de Kirchner, pero tiene tan mala prensa
que me parece que sería dificilísimo. Pero además, a mí me parece importante que esas retenciones que pongamos, estoy pensando en lo anterior, que hablé, no vayan al fisco, pueden volver al productor como adelanto de impuesto a las ganancias, no sé, hay que buscarle una cosa, hay que sentarse y decirle, mira que con esto yo además te doy certidumbre, vos sabés que las reglas del juego son estas de acá en adelante, y vos vas a hacer tu movimiento económico según esas reglas. Eso para la coyuntura. Para el mediano plazo, crear una Agencia Nacional de Alimentos. Creación de una agencia alimentaria oficial autárquica orientada a asegurar el abastecimiento interno que además vincule pequeños agricultores y pymes alimentarias con el consumo interno masivo, estableciendo apoyo crediticio, bueno, una agencia que se meta en los alimentos. Después le voy a ver si tengo un segundo. Yo quiero decir dos cosas sobre esto. Primero es que, ¿por qué lo puse en el mediano plazo? Hoy lo hablaba con Yuyo. ¿Por qué? Porque cada vez que aumentan los precios, si ustedes van a los diarios, se habla de refundar la Junta Nacional de Grano. Yo trabajé en la Junta Nacional de Grano. Entonces, todo corriendo para refundar la Junta Nacional de Grano, y la Junta no se forma en un día y al otro día bajan los precios. Entonces, a los 15 días, la inflación amaina o se hace menos pesada y ya todo el mundo se olvidó de la Junta Nacional de Grano. Entonces lo que hay que poner es como norte empezar a estructurar una Agencia Nacional de Alimentos. No una Junta de Grano, una Agencia Nacional de Alimentos. Las juntas, a una pequeña historia, las juntas nacieron en la crisis del 30 para sostener el precio de los productores, que eran chacareros. Hubo juntas en Australia, en Canadá, en Argentina, en Chile, en Brasil, en miles de lugares, en la crisis del 30. Después, los precios de los chacareros se acomodaron, pasó la recesión, qué sé yo, y después la guerra, todos esos organismos se cambiaron por otros organismos que no fueron a sostenerle el precio a los agricultores, fueron precisamente a asegurar la seguridad alimentaria de sus países. Un ejemplo importante es la política agrícola común, que entre gran parte de su objetivo es que no se mueran de hambre los europeos como se murieron en la guerra. Ellos después de la guerra dijeron, no podemos quedar expuestos a quedarnos sin alimento. Entonces armaron la política agrícola común. En Estados Unidos hay una ley que se llama la Farm Bill, digamos, se dice, pero es la ley agrícola. El otro día se modifica cada 5 años. En 2018, esa ley le da subsidios a los productores agrícolas. En el 2018, el presupuesto anual era de 85.000 millones de dólares. De esos 85.000 millones de dólares, 67.000, que si no me equivoco es el 80%, era para planes de nutrición, era para planes alimentarios, era para planes que dan comida, ¿cómo son? Como son los planes mejor elaborados por ahí, como son los planes que se dan acá. En Estados Unidos estamos hablando, no estamos hablando de la Cuba de Fidel. Entonces hay que tener una política de alimentos. El día que volvamos, y vuelvo con el recuerdo de mi vieja, donde tengamos la capacidad de pago para comprar el cuadril que tengamos, quedará la Agencia Nacional de Alimentos ahí como un testigo para ver si alguna vez tiene que actuar. Pero hoy tiene que actuar. Y para actuar hay que empezar a armarla. Y eso es, digamos, la propuesta. Es decir, muchachos, juntémonos a armar esta empresa. Un minutito, me pierdo, espero que Yuyo después no me mate ni nadie, pero acá dice, la CONAB es una empresa de alimentos nacional de Brasil, se llama Comisión Nacional de Alimentos. Si uno entra y ve los objetivos, dice, espere que acá me pasé, le digo que dicen los objetivos y los encuentro, de la CONAB. Acá estoy, Bueno, acá está. La CONAB se presenta como un organismo oficial que está presente en todas las regiones brasileñas
bueno, con superintendencia en 26 estados, distritos federales, además de 64 unidades de almacenamiento, como almacenamientos convencionales, graneleros, etc. Espera que se me mezclaron los papeles. Bueno, ahora no voy a encontrar, estas son cosas que pasan, pero bueno, les digo, en algún momento, quería leer eso, bueno, en algún momento la CONAP lo que dice es que su objetivo es procurar la seguridad alimentaria en Brasil. Su objetivo es procurar que la alimentación en Brasil. Eso es un organismo que sigue existiendo en Brasil. Pasó, obviamente con Lula estaba mucho antes que Lula, pero también pasó las épocas de la derecha brasileña. Ni este tipo la sacó, ni Bolsonaro con Guedes, que es un ministro de Economía súper liberal. Bueno, la ley de góndolas. Porque la ley de góndolas existe. Ustedes me dicen, ¿por qué la puse en el mediano plazo? Y porque hay que darle volumen a los productos que vayan a la ley de góndola. Entonces no es solamente decir una ley y decir, vos me tenés que poner acá en esta estantería productos de afuera. Eso ayuda, pero también vos tenés que promover la oferta de cooperativa, de agricultura familiar, de cosas, y no solamente que produzcan, sino lo tenés que decir, mirá, te vamos a dar camiones o una empresa de logística, o una empresa de logística que puede ser de una organización social, que te va a llevar lo que vos producís a los mercados, que te va a dar crédito para que llegues al mercado, es decir, publicidad, que se sepa, no sé, lo que producen. ¿Sí? Todas esas cosas no pasa solamente por decir, están obligados los supermercados a tener un 25%. No, hay que promoverlo. Y eso en el mediano plazo promueve la competencia, desdolariza los márgenes de ganancia, porque las empresas van a ser claramente muy atadas al consumo, y es un aspecto antiinflacionario importante. Y la última, Laura, creo que es la última. ¿Podés? Sí, bueno, ya está. Bueno, acá puse generar cadena de origen, esto para todos los bienes también, generar cadenas de origen local. Esto lo que quiere decir es, a ver, lo quiero decir rápido, nosotros tenemos una gran industria automotriz. Esa industria automotriz, ahora mejor, pero esa industria automotriz y la industria, y también tenemos una industria electrotécnica. Esa industria, ahora no sé cuánto será, pero en una época se nos llevaban de importaciones 19.000 millones de dólares por año. Si producíamos un auto, hace un par de años atrás, el 70% lo teníamos que importar. Quiere decir que si aumentábamos la producción de autos, aumentábamos la necesidad de importaciones. Y no hay forma de sustituir eso en sustitución de importaciones porque es parte de la globalización. Entonces, en algún momento nos tenemos que poner en serio y decir, bueno, muchachos, ¿cuáles son las cadenas de origen local? Si nosotros tenemos trigo, ¿por qué no podemos ser los grandes exportadores de fideo, galletita, o no sé, o si tenemos caucho de neumático, digo cualquier cosa, para no quedarme en alimentos solamente? Entonces, empezar a ver cuáles son aquellas cadenas de valor que van creciendo con agregado argentino, con agregado nacional, que tenga algún componente importado, puede tener, pero que sustancialmente sea un agregado nacional. Y eso es importantísimo, porque recuerden que estructuralmente, cuando nosotros nos quedamos sin dólares, en la Argentina bimonetaria, hay inflación. En algún momento, esto estamos hablando, en algún momento, en el largo plazo, tenemos que dejar de ser bimonetario, no tenemos que dolarizar, eso seguro es una estupidez, pero tenemos que tener nuestra moneda fuerte. Pero mientras tanto, y para llegar a esa moneda fuerte, tenemos que tener una producción nuestra. Eso es importantísimo. Bueno, otro punto es el observatorio de precios y costos, que es esto, sirve, que está escrito en una ley, pero que no funciona. Yo no lo veo que funcione, porque realmente uno no está pensando, no hay nadie que salga y diga, mirá,
el aceitero Cañuela, que es un tipo que pone, Moreno Cañuela pone un 30% de margen a lo que vende. Tiene una tasa de beneficio de un 30%, es una barbaridad. ¿Por qué nadie lo dice? Porque nadie lo sabe. Entonces, se tiene que poner en funcionamiento ese observatorio. Hay que poner fuerza política y llamarlos y decirle, bueno, muchachos, tráiganme los costos, tráiganmelo. Hay diferentes formas de verlo, porque además las empresas grandes tienen que presentar balances bueno, no me acuerdo, no me va a salir el nombre, cómo se llama la oficina, pero eso se puede hacer, hay que ponerse hay que tener vocación política y meterse. Y por último, esta la puse al final, a mí me parece importante, hay muchas leyes dando vuelta. La ley de abastecimiento, que no es la del año 74, está modificada, mucho más atemperada. La ley de defensa de la competencia. En Estados Unidos hay una ley que se llama la ley antimonopólica. Si el tipo pasa un índice que mide en participación de mercado, tiene que vender una parte. Acá no sé cómo funciona eso. El observatorio de precios y la ley de empresas recuperadas puse. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un abastecimiento y el tipo le tenemos que cerrar la empresa, se la tenemos que dar a los obreros. En alguna forma tenemos que articular toda esta legislación que va a incidir sobre el tema de los alimentos y sobre el tema de los precios en general, pero que esté articulada, es decir, que se complemente una con otra. Eso me parece que es un punto que llevará su tiempo, pero que hay que encararlo. Esas son las propuestas. Y acá termino. Espero que no haya sido cansador y muchas gracias por la atención. Gracias, Rubén. Bueno. Laurita. Sí, vamos a seguir con tu intervención, Pelado, o también Yuyo puede activar su micrófono. Que el Yuyo cierre. Yo quería hacer Bien, perfecto, entonces seguís vos. Una síntesis de la intervención de Rubén, que ha sido excelente, vinculada a la campaña contra la inflación que estamos desarrollando, ¿no? Ustedes habrán visto que nosotros le planteamos en la campaña contra la inflación, Alberto, frena los precios, digamos, ¿no? ¿Y por qué concentramos en eso, no? Rubén explicaba muy bien hoy que la inflación es multicausal, es decir, tiene muchas causas, ¿no? Muchas causas, el déficit fiscal, la emisión monetaria, los precios internacionales, en fin, una cantidad el valor del dólar, el precio de las tarifas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros le decimos eso al gobierno? Porque en esencia, el problema de la inflación, que es lo que ha explicado Rubén, es una disputa por el ingreso nacional. Es decir, es una disputa por quién se lleva la parte del león de la torta, si se la llevan los sectores más concentrados o se la llevan, digamos, en una distribución más democrática en el conjunto de la población. Esa es la esencia de la inflación. Eso es lo que está en discusión y en eso es lo que tendría que intervenir un gobierno que se dice nacional, popular y preocupado por lo que menos tienen. O sea, ¿cuál es el papel del Estado en estos gobiernos? Cuando el gobierno lo tienen los ricos, ¿no? Los económicamente poderosos, utilizan el Estado, ¿no es cierto?, para trasladar ingresos de los que menos tienen a los que más tienen. Eso se llama neoliberalismo. Eso hizo Macri, eso hizo Menem, eso hizo Martínez de O, ¿no es cierto? Perfecto. Cuando supuestamente hay un gobierno que abona otras ideas, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que hacer? Y por lo menos tiene que evitar ese traslado de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen, ¿no? Y si se puede, ¿no es cierto?, dar vuelta el mecanismo y que haya una mejor distribución de la riqueza para que haya un país donde entremos todos, no donde entre la mitad de la población nada más.
La inflación es uno de los instrumentos que utilizan en la disputa del ingreso, ¿no es cierto? Fíjense lo que explicaba Rubén. Los liberales, ¿no?, dicen que la inflación es producto de que se gasta más de lo que se recauda en el Estado, ¿no? Entonces se mete plata en el mercado y eso tira para arriba los precios. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un ajuste y no se puede gastar más de lo que ingresa al Estado. Ahora, ¿qué ocultan? Que lo explicaba muy bien Rubén. Ocultan que una parte de los gastos del Estado es la deuda externa que ellos contrajeron, lo que se llama el déficit financiero. Ocultan eso. Dicen, se gasta mucha plata, pero ocultan, ¿no es cierto? Y cuando uno les plantea que hay que pagar la deuda a 20 años, que no hay que pagarle al fondo y todo lo demás, dicen, nos vamos a salir del mundo. ¿Por qué? Porque ese es uno de los mecanismos que tienen ellos para llevarse una parte de la torta. El otro mecanismo, que también decía Rubén, la evasión fiscal. Es decir, las grandes empresas y los grandes conglomerados económicos tienen una evasión sistemática de impuestos y se llevan la plata al exterior, ¿no? Y cada tanto, ¿qué hacen? Blanquean y una parte de la plata se la traen de vuelta. Es decir, pero eso, ¿qué significa? Agudizan el déficit fiscal porque ingresa menos plata al Estado. Entonces, claro, se gasta tanto y ingresa menos. Segundo mecanismo a través del cual se llevan la plata. Tercer mecanismo, ¿no es cierto? Resisten absolutamente que les cobren más impuestos, porque uno puede achicar el déficit fiscal recaudando más y gastando lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, si en tu casa vos en vez de ganar 10, ganas 50, podés seguir gastando lo mismo. Si ganas 10 y gastas 50, te vas a endeudar y vas a entrar en crisis y vas a entrar en deuda. Pero vos podés aumentar los ingresos. Bueno, ¿cómo se aumentan los ingresos del Estado? Y hay que cobrarle impuestos a los más poderosos, pero los más poderosos resisten pagar más impuestos. ¿Y qué dicen? Hay que acortar los gastos del Estado y sacarle a los que menos tienen. Por eso vienen por los planes sociales, vienen por los beneficios sociales, ¿no es cierto?, por la jubilación y todo lo demás. Es una presión de los más poderosos. Es decir, el argumento del déficit fiscal que ellos dan, en abstracto, en parte puede ser cierto, pero lo que no explican es por qué se produce ese déficit fiscal. Ese déficit fiscal se produce porque hay una disputa de los ingresos del Estado y se quedan con la parte del león los poderosos y entonces dicen hay que recortar por el lado de los que menos tienen. Hay que quitar los planes, habrán escuchado ustedes, hay que quitar los planes y dejarse de joder, ¿no es cierto? En fin, todos los mecanismos que tienen ellos, hay que bajar las jubilaciones porque hay demasiada gente jubilada en la Argentina. Nos dicen que 5 millones ganan 30.000 pesos por mes, bueno, etc. Es un mecanismo. El segundo elemento, que también lo explicó muy bien Rubén, trasladan los precios de los productos que vende la Argentina, particularmente los productos alimenticios, en el mercado internacional están muy caros. ¿Y qué hacen estos tipos? Trasladan ese precio al interior del país. Entonces, observamos lo que dice el índice base de precios, 20% de aumento de la canasta básica de alimentos en el primer trimestre. Ahora, ¿y por qué se produce eso? Y porque nos cobran a nosotros el mismo precio con lo que ellos venden en dólares, lo que explicaba Rubén, ¿no es cierto? Y cuando se les plantea hay que subir las retenciones, ahí nomás dicen vamos a poner los tractores en la calle. Es decir, cuando se les plantea a los poderosos, ¿no es cierto?, que no pueden ellos trasladar los precios al interior. Si le venden a 400 millones de personas en el exterior, ¿por qué tienen que venderle al mismo precio a 40 millones de argentinos? Pero le venden al mismo precio, ¿no es cierto? Es el segundo mecanismo que tienen ellos inflacionaria, pero que hay una discusión del ingreso, porque si los alimentos estuvieran más baratos, ¿no es cierto?, en lugar del precio en que están, las familias podrían destinar a otras necesidades una parte mayor de plata, ¿no es cierto? Pero no lo pueden porque los precios de alimentos, que lo primero que la persona tiene que satisfacer, están en las nubes.
Y el tercer elemento, que va más allá de los alimentos, ¿no es cierto?, es que cada vez que hay un aumento de salario, ¿no es cierto?, o un aumento del gasto público, ellos suben los precios. ¿Y por qué suben los precios? Porque, como explicaba Rubén, está concentrado la economía y manejan ellos los precios. Entonces, si una empresa, ¿no es cierto?, que vende ropa, le paga un aumento de salario a sus trabajadores y traslada todo ese aumento de salario al precio, a inflación. Ahora, ¿qué es lo que está discutiendo esa empresa? ¿No es cierto? Que no le achiquen su margen de ganancia, porque perfectamente podría agarrar y, en vez de trasladar todo el aumento, trasladar un poquito del aumento y resignar una parte de su ganancia. Pero no resignan ganancias. Es decir, en el fondo de la inflación, está la disputa de los sectores más ricos y concentrados de la Argentina sobre el ingreso nacional, ¿no es cierto? Cuando gobiernan, te trasladan ingresos, y cuando no gobiernan, también te trasladan ingresos, y uno de los mecanismos es la inflación. Por eso, en primer lugar, nosotros le planteamos al gobierno que, si ellos son un gobierno nacional y popular, se tienen que poner firme frente a los dueños del poder económico. Se tienen que poner firme con las retenciones. Se tienen que poner firme frente al aumento de precios y poner control de precios. Se tiene que poner firme frente al gasto público, cobrarles más impuestos a los que menos tienen, como decía Rubén. Acá yo siempre me río y a su vez me indigno cuando uno escucha, ¿no es cierto?, que han metido la idea en la sociedad, en las clases medias, dice: nosotros pagamos impuestos y estos que no pagan impuestos viven del Estado. ¿Qué mierda no van a pagar impuestos? Todos pagamos impuestos acá, porque, como decía Rubén, el IVA lo pagamos todo. Cuando vos vas a comprar una Coca-Cola, cuando vos vas a comprar un kilo de harina, cuando vas a comprar un paquete de cigarrillos, estás pagando un impuesto, ¿no? Y el IVA no es que es un impuesto cualquiera, es el impuesto que más recauda en la Argentina. Entonces, estos infames han metido la idea de que no pagamos impuestos. En realidad, los que no pagan impuestos en proporción a lo que ganan son ellos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace un gobierno nacional y popular que no resuelve esa cosa? Por eso nosotros se lo planteamos al gobierno. Porque las retenciones las debiera poner el gobierno, el control de precios lo debiera poner el gobierno, más impuestos a los que más tienen, como pasa en todos los países del mundo desarrollados, lo tendría que poner el gobierno. Eso es lo que no hace este gobierno. Por eso nosotros le tiramos esta campaña contra la inflación al gobierno, porque ahí está la responsabilidad principal. Los culpables son otros, pero la responsabilidad que haya culpables es del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes hacemos esta campaña por las redes, ¿no?, y ven y dice mayores retenciones, le decimos: che, peleale los precios a los sectores que producen alimentos, que no nos trasladan el precio internacional. Cuando decimos control de precios, eso lo entienden más rápido, digamos. Hay que decirle a los sectores más concentrados, a las 2 o 3 empresas que manejan cada mercado, que no nos trasladen los precios al conjunto de la población, ¿no? Cuando decimos mayores impuestos a los ricos, le decimos: el déficit fiscal, achicarlo por el lado de los ricos, no por el lado de los pobres, no se hijo de puta. Achicarlo, Alberto, por el lado de los ricos. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Cuando decimos un observatorio, como explicó bien Rubén, porque a los ricos hay que controlarlo. Porque si vos dejás libertad de mercado, ya decía Perón hace 60 años atrás, es un verso la libertad de mercado. El mercado lo controla el Estado, lo manejan los monopolios. Ya lo decía hace 60 años Perón, y decía: y culpa de que lo manejan los monopolios, los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera. Eso lo decía Perón hace 60 años. Sigue sucediendo en la actualidad. Por eso, tener un observatorio que controle a los poderosos es fundamental. Y después, finalmente, ¿no es cierto?, como bien explicó Rubén, ya no en una política inmediata, tenemos que tener una empresa que intervenga en el mercado de los alimentos, por lo menos, ¿no es cierto?, y garantice que no hagan lo que quieran con los precios. ¿Por qué? Porque si vos pones una empresa que compite, nosotros tenemos YPF en el mercado del petróleo, y tenemos una empresa que controla en alguna medida los precios del petróleo.
Ahora no tenemos ninguna empresa alimenticia, hay que construirla. Por eso cuando el gobierno dijo que iba a expropiar Vicentín, rápidamente salieron a defender a Vicentín para que no se expropie, el gobierno fue para atrás. Pero Vicentín, que es una empresa muy grande, que la vaciaron, hubiera sido un excelente instrumento para iniciar un proceso de tener empresas productoras de alimentos testigos en la Argentina, como era la Junta Nacional de Grano donde trabajó Rubén. Es decir, en esencia, esa es la visión que nosotros tenemos del proceso inflacionario, esa es la visión que tenemos de quiénes son los responsables, qué papel debiera ocupar el gobierno, cuáles son las medidas, y esa es la razón por la cual nosotros hacemos esta campaña, ¿no es cierto?, debatiendo con el gobierno y generando conciencia en la sociedad. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenísimas las intervenciones. Creemos que han sido absolutamente ricas y que nos han permitido construir un montón de argumentos para salir adelante con nuestra campaña. Vamos a darle ahora la palabra a Yuyo. Yuyo, podés desmutearte, así podés intervenir. Sí, digamos, obviamente, como decís Laura, se han puesto en esta actividad una cantidad de argumentos que son los argumentos de fondo con los que nosotros fundamentamos las 4 o 5 propuestas básicas con las que salimos a discutir, salimos a debatir y salimos a exigir al gobierno de que instrumente políticas adecuadas para el control de la inflación, porque obviamente la inflación se ha convertido, y sobre todo la inflación de alimentos, se ha convertido en un problema cotidiano que nos mete en una incertidumbre permanente. O sea, cada vez que cobramos, estamos intentando hacer un cálculo o una planificación de cómo podemos administrar esos recursos. A veces son recursos que nos entran para todo el mes, a veces son recursos que por los trabajos que podemos conservar o que podemos obtener, son recursos que nos van entrando semanalmente, y tenemos una visión, un pensamiento de que esos recursos los vamos a destinar primero a sostener los gastos básicos, los gastos indispensables, y después, si nos queda algo, vamos tratando de resolver algunas otras situaciones que siempre nos van quedando en el tintero y que no, digamos, bienes básicos como ropa o como otro tipo de instrumentos para nuestros hijos e hijas, y nos van quedando en el tintero. ¿Por qué? Porque la planificación que hicimos con los recursos que estamos obteniendo este mes en función de los precios que teníamos del mes pasado, ya esta vez no nos alcanzan. Y entonces toda planificación siempre está corriendo, toda planificación del gasto familiar siempre está transcurriendo en una situación de enorme incertidumbre. Las incertidumbres nos provocan una angustia permanente, y la inflación obviamente se traduce en una situación que nos complica mucho la vida de todos los argentinos y argentinas. Fíjense que los resultados que tenemos de nuestro índice barrial de precios, que no es solamente el que está figurando en las placas hemos hecho las placas sobre los aumentos en el trimestre en el conurbano, pero si los compañeros y compañeras de las provincias que están relevando los precios del índice barrial durante el trimestre, en algunos casos en el trimestre ha aumentado más todavía. Han aumentado más todavía los alimentos que en el conurbano. Entonces, por eso, digamos, tomamos la decisión de salir con esta campaña
instalar sobre todo propuestas concretas que expresen una idea de que efectivamente se puede controlar la inflación, o por lo menos se puede iniciar verdaderamente un camino que controle efectivamente la inflación. Porque fíjense que nosotros planteamos esto de la multicausalidad, o sea, la causa no es una sola. Obviamente la inflación es un problema muy complicado, requiere, obedece a múltiples causas, y hay que atacarlas a todas a la vez. El gobierno plantea lo mismo. El ministro de Economía, si ustedes lo escuchan, dice hay una multicausalidad, e incluso dice en la discusión con el Fondo Monetario hay un reconocimiento por parte del fondo de que es multicausal. Ahora, una cosa es reconocer de que hay diversas causas para efectivamente tomar el toro por las astas e ir resolviendo los problemas que se desarrollan esas causas, tomar las causas de fondo y tratar de resolverlo, y otra es lo que hace el gobierno, plantearlo de la multicausalidad como una excusa para decir, en definitiva, el problema es tan complicado que no lo podemos resolver de un día para el otro. Pero no es un problema, no es que vos estás en el gobierno desde hace un día. Estás en el gobierno, este gobierno está hace 2 años, y la inflación viene de varias décadas donde los mismos sectores que hoy gobiernan en el frente de todos y que estaban en los gobiernos, en los últimos gobiernos de Cristina, los 2 gobiernos de Cristina sobre todo, también sostenían procesos inflacionarios que nos deterioraban permanentemente el poder adquisitivo de las remuneraciones. Entonces, ellos plantean el tema de la multicausalidad en realidad como una excusa para decir esto es un problema muy complicado, no lo podemos resolver. Nosotros le planteamos el problema de la multicausalidad y estamos planteando propuestas concretas de cómo atacar cada una de esas causas. Los instrumentos, el congelamiento de precios, digamos que ellos lo llevan adelante mediante instrumentos como los precios cuidados u otro tipo de denominación que tienen, pueden ser buenos o pueden ser malos, pueden ser mejores o peores. El problema es que lo que no tiene el gobierno no es los instrumentos, lo que no tiene el gobierno es la decisión política de confrontar con estos sectores poderosos que describió Rubén y sintetizó muy bien Humberto, con los que inevitablemente hay que confrontar. Si queremos resolver el problema de la inflación en la Argentina, tenemos que afrontar conflictos con estos sectores. Y un gobierno que se dice nacional y popular tiene que estar dispuesto a afrontar esos conflictos, y tiene que estar dispuesto para afrontar esos conflictos no en una discusión, en una reunión, una mesa redonda con los empresarios, no en una oficina cerrada donde nadie sabe lo que están efectivamente, en definitiva, negociando, sino tienen que afrontar esos conflictos convocando al pueblo y explicándole claramente a los sectores populares, a los trabajadores, quiénes son los responsables de este proceso. Y bancarse el conflicto, bancarse los conflictos con los poderosos, que es justamente lo que no ha demostrado este gobierno que tenga la voluntad de hacerlo. Ellos son un gobierno débil para afrontar esos conflictos, y se muestran o tratan de mostrarse fuertes con nosotros, amenazándonos porque estamos reclamando en la calle. Respecto a las medidas de lucha de los trabajadores y de los movimientos sociales, se muestran duros, se muestran firmes, se muestran totalmente inflexibles. No vamos a aumentar el gasto social, no vamos a resolver, no vamos a aumentar más planes potencial, porque hay fuentes de trabajo que se están desarrollando o que se están abriendo, cosa que nosotros que nos movemos todos los días en la calle, que nuestros hijos e hijas salen a buscar trabajo, sabemos que esa situación no es la que está transcurriendo.
Entonces, esta campaña que estamos desarrollando ahora con los mejores fundamentos, que vamos a ir a discutir a la calle con los vecinos y vecinas, con los jóvenes, con las jóvenes, con los estudiantes, con todos los sectores, con las mujeres, desde el movimiento de mujeres, es una campaña que aporta a la lucha que estamos llevando adelante en todos los terrenos por resistir el ajuste que ellos nos quieren seguir imponiendo, para resistir que se naturalice que en este país tiene que haber sí o sí un 40% de pobres, porque eso es lo que ellos están tratando de que quede establecido definitivamente. Hace una década y media atrás, acá, como decía Rubén, en el siglo pasado, en las últimas etapas de los años 80 y 90, el nivel de pobreza era del 5% de la población. A partir en el 2001 fue el 60%. Cuando llegó el kirchnerismo y llevó adelante en su primera etapa una política de desarrollo con inclusión social, la pobreza se achicó y llegó hasta el 25% y nunca bajó de ahí. Y se mantuvo oscilando entre el 25 al 30% durante más o menos 10 años, sobre todo durante los 2 gobiernos de Cristina. A partir del 2016, 2017, se subió la pobreza, fue subiendo la pobreza, y hoy está oscilando entre el 35 y 40%. Y lo que ellos intentan es que ese piso y ese techo del 35 al 40% se mantenga definitivamente para el próximo año. Y nuestra pelea es para que esa situación se revierta. No vamos a dejar de que esa situación se naturalice. Vamos a salir todas las veces que sea necesario de nuestros barrios populares y vamos a seguir llevando, como hemos hecho todos estos años, la problemática de la pobreza, y la vamos a instalar en el centro de nuestras grandes ciudades, y en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a seguir instalando la realidad de millones de personas, de argentinos y argentinas que son pobres. Muchos de ellos, muchas de estas familias además son indigentes, o sea, no tienen los recursos suficientes para poder alimentarse, y a esa pelea no vamos a renunciar. Esta campaña contra la inflación es parte de esa lucha, y en los próximos días la vamos a llevar adelante con toda decisión, con toda la fuerza que siempre nos ha caracterizado desde Libre del Sur, desde Barrio de Pie, desde nuestro instituto de investigación, de nuestro movimiento de mujeres, desde Mumalá, desde nuestra Juventud Sur, desde todos nuestros espacios políticos y sociales. Vamos a llevar adelante esta campaña y otras, mientras exista esta situación y este gobierno que tiene este relato supuestamente nacional y popular, pero que realmente las políticas concretas no lo son. Bueno, muy excelente exposición para cerrar nuestro encuentro. Estábamos leyendo el chat para ver si habían dejado preguntas sobre los expositores. Encontramos solamente 2 preguntas. Una plantea en relación al tema del acuerdo con el FMI, dice la compañera Solana, si el FMI acelera la inflación de Argentina, es decir, ¿es una variable más que se suma como consecuencia del proceso inflacionario? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta está relacionada con un método de lucha que está vinculado. Preguntan qué pasaría si el pueblo se une para hacer un nuevo cacerolazo como en el 2001 contra la inflación. ¿Cuáles serían las semejanzas con ese proceso? No sé si Humberto, Pelado o Yuyo la quieren contestar a las 2 preguntas. Démosle el cierre a Tumini. Perfecto.
¿Se fue tu mini? No, tiene que desmutearse. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, brevemente, porque bueno, ya están abandonando los compañeros y compañeras, digamos, se hace larga. Lo del Fondo Monetario, en realidad el Fondo Monetario lo que propugna es un freno de la economía, digamos, no una reactivación de la inflación, sino un freno a la economía. Pero evidentemente hay 2 o 3 o 4 medidas, digamos, que es muy difícil no vincularla a la inflación, ¿no? Uno de ellos es el aumento de tarifas, ¿no? El aumento de tarifas impacta sobre los precios. El otro es el aumento del dólar, ¿no? También el aumento del dólar impacta sobre los precios. El otro es subir las tasas de interés, con lo cual encarecen el crédito y encarecen las compras, digamos, que lleva adelante la población. Entonces, en realidad, el conjunto digamos, de lo que nosotros llamamos el ajuste, que es lo que promueve el fondo, es una estrategia de freno de la economía, pero que a su vez, si se frenara la economía, tendría que descender la inflación, pero a su vez tiene algunos componentes que hace que la inflación se mantenga alta, ¿no es cierto? Es decir, ellos frenan la economía, pero mantienen la inflación como un elemento de traslado de ingresos, que es lo que vimos ahora, digamos, ¿no? Es decir, no son los promotores directos de la inflación, pero tampoco, digamos, la combaten, sino que mantienen ese instrumento de traslado de ingresos, ¿no? Con respecto a un cacerolazo, etcétera, bueno, siempre puede suceder, ¿no? Siempre puede suceder. Me parece importante que nosotros llevemos adelante nuestra crítica y digamos, nuestro planteo frente al gobierno, ¿no es cierto?, buscando que el gobierno reaccione, ¿no? Porque no se olviden que el cacerolazo del 2001 se hizo frente a un gobierno muy reaccionario, como el de la Rúa, que lo tenía a caballo de ministro de Economía, ¿no es cierto? Entonces la derrota de ese gobierno significó la derrota de la derecha en la Argentina. La derecha tardó mucho tiempo en recomponerse después de la caída del gobierno de la Rúa. En la actualidad, el escenario es que el gobierno es muy débil, ¿no? Es muy débil, no tiene capacidad de confrontación frente a los factores de poder, pero no es un gobierno tan reaccionario como el de la Rúa, ¿no es cierto? Y además tenemos una derecha que está fuertemente asentada y fuertemente instalada políticamente. Entonces, digamos, si sucede una situación de ese tipo, que bueno, puede llegar a sucederlo, por supuesto, me parece que la derecha va a sacar más beneficio que el campo popular, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es que el gobierno cambie el rumbo, no de salir a decirle que se vaya, por lo menos por ahora. No, dejo abierto un escenario, pero me parece que lo que tenemos que tratar es de meterle fuerte presión al gobierno para que cambie el rumbo y para que tome decisiones de enfrentar, aunque sea en algún grado, a los factores de poder, ¿no? Después la vida dirá, digamos, qué sucede en el tiempo, pero es bueno que tengamos una mirada sobre cuál era la situación en el 2001 y cuál es la situación ahora, ¿no? Porque la del 2001 terminó en un escenario muy favorable, en definitiva, al campo popular por la derrota de la derecha, y ahora un escenario, digamos, de un cacerolazo generalizado y que el gobierno se tenga que ir antes de tiempo, no necesariamente va a producir un beneficio para el campo popular, ¿no? Entonces tenemos que manejarnos bien. Por supuesto, depende fuertemente de la conducta que adopte el gobierno, ¿no? Por supuesto que si el gobierno se compra la receta de la derecha, no solo en la economía, sino también en demonizar los movimientos sociales y peor aún reprimirlo,
bueno, el escenario puede ser distinto. Pero en principio esperemos que eso no suceda, y lo que tenemos que hacer por ahora al menos es ejercerle una fuerte presión al gobierno para que cambie sus estrategias económicas y sus estrategias políticas. Bien. Bueno, hemos llegado al final, no tenemos más preguntas. Creemos que ha sido absolutamente enriquecedor el encuentro, como dije antes, nos ha nutrido de argumentos, y estamos fuertes para salir a la calle a llevar adelante nuestra campaña contra la inflación para que bajen los precios. Así que vamos a cerrar este encuentro y vamos para adelante con Libres del Sur. Bueno, un abrazo grande a todas y a todas. Muchas gracias a ISEPSI por este trabajo. Rubén, excelente tu intervención. Bueno, el Yuyo es el que dirige a ISEPSI, así que es el responsable de que hayamos esto también. Gracias, Laura. Y bueno, nos vamos y fuerza, fuerza, Gracias. adelante. Dale. Suerte. Suerte. Nos vamos a dormir. Abrazo a todos. Nos vamos a comer. Muchas gracias, mucha fuerza para todos. Saludos, saludos. Muchas gracias, hasta luego. Saludos. Hasta luego. Yuyo, cumplamos con la dieta, Yuyo. Nada de cosas con la dieta. Muchas gracias, hasta luego, compañeros. Chao, los quiero. Chau, chau.